Cuéntenos, Oscar Mario, qué pasó este fin de semana. Don Roger, un fin de semana bastante movido en el tema de orden público, con mucha preocupación, y es que recordemos que en la noche del sábado 5 de abril de 2025, pues Medellín fue escenario de tres asaltos armados en distintos restaurantes de la ciudad, resultando de estos asaltos, pues una persona muerta y dos más heridas. Estos hechos han generado preocupación en la ciudadanía y han puesto en tela de juicio la efectividad de las políticas de seguridad implementadas por la administración municipal y los demás organismos de seguridad del Estado en la capital antioqueña. Pues hay que decir que en un asalto que se presentó en Belén Rosales, muere una persona, otra resulta herida, que es un exjugador de fútbol profesional colombiano que hoy pues ha expresado su preocupación y temor inclusive por estos hechos que hoy pues le permiten a la ciudadanía pensar si salir o no en familia a departir en uno de estos restaurantes por la inseguridad que se vive en la capital antioqueña. Y hay que decir que Medellín, pues obviamente, sí ha tenido una transformación significativa en materia de seguridad en las últimas décadas. Mientras en 1991 la ciudad registró 6.809 homicidios, lo que representa un promedio de 18.6 asesinatos diarios. En el año 2024 la tasa de homicidios se redujo aproximadamente a 11 por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja en los últimos 82 años de homicidios. Sin embargo, pues estos recientes asaltos armados indican un posible resurgimiento de la criminalidad en la ciudad. Y hay que decir, don Roger, que esto pues ha generado temor y reacción de las autoridades, una reacción que siempre se da después de que pasan estos actos. Pero ¿qué está pasando con los hechos de prevención para que esto no pase? Pues vamos a ver entonces con este análisis que tenemos con Yomar Benítez, quien es un experto en seguridad, quien nos podrá hablar precisamente sobre todo lo que está pasando en el distrito de Medellín, porque hay preocupación latente frente a estos sucesos. Lo esencial entonces es que las autoridades locales refuercen las estrategias de prevención del delito y mejoren la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. No solamente actuar cuando pase, sino que el objetivo es actuar antes de lo ocurrido. Vamos a decirle a Yomar Benítez, si nos está escuchando, que por favor prenda su cámara o salga y vuelva e ingrese para poder tener contacto con él y obviamente poder tener este análisis sobre lo que está pasando en el distrito de Medellín, que es preocupante la situación sobre lo que está pasando. Ya uno no puede estar tranquilo en un local comercial porque llegan, lo asaltan, le roban sus pertenencias e inclusive puede resultar herido o muerto. Hay que decir que la implementación de tecnologías de vigilancia, el aumento de personal de policías en áreas críticas y la promoción de denuncia ciudadana pues son algunas de las herramientas que están pidiendo los habitantes de Medellín para poder mitigar estos incidentes y actos delictivos en el distrito de Medellín, don Roger y don Javier. Bueno, mientras Yomar Benítez está con nosotros, pidámosle a Javier Arboleda que nos cuente qué dijo el alcalde Federico Gutiérrez, que se fue al estilo del sheriff, que era muy recordado cuando estuvo en su primer gobierno en la ciudad de Medellín. Se fue con 100 hombres para el barrio Aranjuez, oriente de la ciudad de Medellín. Javier Arboleda. Así es, don Roger, y se fue con él, como usted dice, la nube de periodistas que obviamente siempre lo siguen, y pues allí dijo que el esfuerzo se va a concentrar en la captura de estas dos personas que aparecen en ese cartel que la alcaldía publicó y por medio del cual ofrece una recompensa de 100 millones de pesos para quien dé información que permita la captura, ubicación de estas dos personas. Él dice que aunque son borrosas, pues algo sirve, algo se nota ahí. Como usted lo dijo, se fue ayer para Aranjuez con 100 policías y 100 soldados. Él dice que no solamente van detrás de estas dos personas, sino de toda la estructura de la terraza. Esperemos a ver qué resultados tiene pues las autoridades en Medellín, y no lo digo de esta administración, sino de todas. Han anunciado desde hace 20 años
la muerte de la terraza y nunca ha sucedido, como se anunció tantas veces la inminente caída de Castro y nunca cayó. Entonces es un poco como volver sobre lo mismo, es el efecto mediático que producen estas acciones y el impacto que pueda tener en el ciudadano común y corriente. Él dice que la mayoría de las personas que viven en Aranjuez, obvio, son personas de bien, pero que allí están escondidos estos delincuentes. Escuchemos y veamos entonces qué dijo el alcalde sobre la recompensa y sobre los operativos que hacen las autoridades por la captura de estas personas. Vamos detrás de estos criminales. Nosotros desde el día de ayer en la noche, con la policía y con todas las especialidades, se empezó la búsqueda de estas personas. Por trazabilidad de cámaras, hemos detectado que las dos personas en una motocicleta de marca NMAX, color negro, llegaron hasta esta zona de Aranjuez. Lo primero que yo quiero decir siempre, Aranjuez está lleno de gente buena, pero no puede ser que unas 2 personas, o 3 personas, o 5 personas, o 10, los que sean, sigan haciéndole tanto mal a la sociedad. Y la comunidad a estas personas. Estas imágenes, aunque se vean borrosas, porque son de la cámara de seguridad del restaurante donde se produjo estos lamentables hechos, yo estoy seguro que algo lograrán reconocer, pero además, ¿por qué doy esto otro elemento? Porque las 2 personas de alguna forma resultaron también heridas. Uno con arma de fogueo y el otro porque luego de haber cometido este asesinato y salir corriendo para la calle, un taxi lo atropelló y esa persona está lastimada y esa moto está en este sector. No solo vamos a encontrar la moto, vamos a encontrar a ese par de bandidos, ese par de sinvergüenzas, y los vamos a llevar a donde tienen que estar, que es a una cárcel. Hoy deben de estar muertos del susto, muertos del susto. Ahí sí son demasiado cobardes al esconder. No tuvieron entonces ese miedo para ir a asesinar a alguien y se sintieron muy fuertes, pues ahora que sientan el miedo del control del Estado. ¿Por qué? Porque vamos tras ellos. Solo en este operativo que estamos acá, entre policía y ejército y todas las capacidades, son 200 hombres del ejército y la policía buscando a estos criminales. Y los vamos a encontrar. Y los vamos a encontrar y los vamos a perseguir. Pero además quiero dar una claridad, no solo a ellos, a toda la estructura criminal de la que hacen parte, porque sabemos de qué estructura criminal son. La recompensa que ofrecemos por este par de bandidos es de hasta 100 millones de pesos para que nos ayuden a determinar sus identidades y que logren justamente recolectar información para poder dar con sus capturas. Bueno, ahí está entonces la reacción del alcalde de Medellín, reacción frente a este hecho que ocurre en Belén Rosales, pero como les decimos, hubo 3 asaltos este fin de semana en el distrito de Medellín. Yomar Benítez, un saludo especial, bienvenida a Clickracia, el poder de la información a un clic. Muy buenos días, gracias por la invitación, una feliz semana a la mesa, Oscar, a todos. Bueno, Yomar, ¿qué decir frente a lo que pasa en el distrito de Medellín? Uno no entiende las cifras y lo que salen a decir las autoridades hablando de disminución de homicidios, de asaltos, de hurtos, cuando uno ve este fin de semana tan alterado en el tema de orden público, donde resulta una persona muerta, 2 más heridas y un montón de gente a quienes se les quita sus pertenencias porque ya no pueden estar tranquilamente en un restaurante con su familia porque llegan estos dueños de lo ajeno a quitar todas sus pertenencias. ¿Qué decir? ¿Cuál es el contexto, Yomar? ¿Qué es lo que está pasando en el distrito de Medellín? Bueno, primero pues, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, primero decir que es lamentable que en la ciudad pasen estas cosas, sobre todo cuando se están comprometiendo vidas humanas. Las cifras de homicidios o las cifras de disminución de delitos de alto impacto, pues es una discusión que hay en este momento en la ciudad. Es una realidad que en estadística esas cifras se están mostrando a la baja. Sin embargo, hay una discusión entre el gobierno nacional y el gobierno local de si esas cifras son parte de acuerdos
los asuntos de la paz total y de las reuniones que hacen en Itagüí y el control que sabemos que las estructuras criminales siguen teniendo sobre la ciudad. O también son un asunto, digamos, de actividades disuasivas por parte de la fuerza pública. O también pensar, ojalá, que la ciudadanía está aprendiendo a convivir en entornos de legalidad. Pero esto rompe cualquiera de esas teorías. Entonces uno se pone a mirar y en estos hechos en concreto, lo que es un desespero de unas tal vez microestructuras que están queriendo entrar en el lumpen básico de delitos de raponeo, de fleteo, de robo a establecimientos. Y lo digo por qué microestructuras, porque es que las estructuras grandes de Medellín están lo suficientemente financiadas como para salir a buscar qué caja registradora se roban en un restaurante. Ese es el primer asunto que habría que mirar. ¿Quiénes son esas personas de esas microestructuras quizá emergentes? Esos pelados que están saliendo a ver qué rebuscan, como evidentemente se aprecia en los videos y en los distintos escenarios que hemos visto de criminalidad. Son chicos sin una formación militar, sin una formación armamentística, porque vos lo ves y lo que saben es disparar y se disparan a quemarropa con otros. Entonces, no pareciera que fueran las estructuras organizadas de asaltantes de bancos o en su momento, como desafortunadamente lo vivió Medellín, las escuelas criminales de sicarios de Medellín. Eso no se está viendo. Entonces, eso que está pasando ahí requiere de una intervención articulada de todas las autoridades. Obviamente se requiere una policía preventiva, disuasiva, para no entrar simplemente a las acciones correctivas después de que las cosas pasen. Se requieren, sí, mantener esos diálogos con las estructuras criminales, precisamente en ese propósito de paz que tenemos en Colombia, para llegar a información muy precisa y acuerdos muy precisos de lo que significa desescalar esta violencia y esta inseguridad. Y lo otro es, me parece determinante, es que la administración municipal se monta en el bus de la paz, se monta en el bus de desescalar los conflictos en Medellín, desescalar las violencias, en su mayoría perpetradas por esos grupos criminales, y que una vez están sentados ahí, pues hay que aprovechar establecer unos diálogos que permitan que la ciudadanía viva en paz. Esto no es solo con estadísticas. Cuando sale a la calle se percibe inseguridad en ciertos sectores, en sectores comerciales, ahí estamos viendo Rosales, La Villa, la 33, el mismo Laureles, y yo creo que eso pues hay que pararlo. Medellín tiene una capacidad institucional muy grande en temas sociales, en temas de campañas, en temas de programas que permitan la inclusión social de tantos jóvenes y permitan acceder a algo que es muy importante, y es la sociedad civil participante en los temas de la seguridad y la convivencia. Entonces, si Medellín no ayuda, digamos, o no hay un diálogo que coordine las acciones entre los distintos estamentos estatales, es posible que no logremos tener toda la información suficiente para saber quiénes son los que están haciendo después. Y mil cosas también como para seguir haciendo análisis. Javier, muy buenos días. Buenos días, Yomar, ¿cómo está? Buen día, cordial saludo. Yomar, yo quiero que usted nos haga un análisis sobre la operatividad de la fuerza pública cuando hay estas dos
disparidades frente a alguien que de alguna manera tienen que obedecer. Se supone que el comandante en jefe de las fuerzas militares en Colombia es el presidente de la República y que los alcaldes de alguna manera también son jefes de policía en su jurisdicción. ¿Qué puede pensar un policía cuando recibe una orden del presidente y recibe una orden del alcalde? No sé si ahí también está un poco como distorsionada y se pueden presentar problemas en la operatividad de la fuerza pública. Bueno, yo sí, digamos, desde el punto de vista del mando y desde el punto de vista de la estrategia, es posible que la policía en este momento tenga tensiones al interior. Sin embargo, la fuerza pública tiene un marco legal y constitucional del que no se puede mover, sea quien sea el gobernante, sea Federico Gutiérrez en Medellín o Gustavo Petro en Colombia. La fuerza pública tiene una capacidad de acción y unos límites que nunca podrá rebasar, no importa la orden que le den. El tema de la seguridad ciudadana, al contrario, yo creo que es un debate que va mucho más allá de los gobiernos. Mire, por ejemplo, la estrategia que se ha querido plantear, que yo creo que todavía el gobierno nacional no lo ha logrado, es volver a una fuerza pública que trabaje la seguridad ciudadana de manera integral, en el caso de la Policía Nacional. Esa seguridad ciudadana de manera integral significa trabajar obviamente lo disuasivo, obviamente lo correctivo, pero especialmente un énfasis en lo preventivo. Y en ese tema no estamos, digamos, alineados en tanto que todavía estamos en un modelo de reacción, de represión, de esperar que las cosas pasen para llegar a veces tardíamente. Yo creo que hay una especie de retroceso, como una política muy anacrónica de lo que significa una fuerza pública que interprete las realidades de la sociedad. Anteriormente habían estrategias como la policía comunitaria, que era una policía que tenía mucha relación con la comunidad, que sabía dónde estaban los brotes y los grupos emergentes en los barrios, que tenía diálogos con las familias, que podían prevenir muchas de estas cosas. Unas autoridades que complementan el accionar de la policía, el caso de las inspecciones de policía, que realmente se volvieran estrategias de la convivencia y de la paz en los territorios. Entonces, los vacíos que se han dejado en materia de prevención, en materia de la convivencia en los barrios, pues han terminado siendo copados incluso por la ilegalidad. Yo creo que la policía requiere tener el suficiente carácter para entender que no es, digamos, atendiendo a la orden de un mandatario, sino atendiendo a una estrategia nacional y convocando a los mandatarios a que ayuden a construir una política criminal que le sirva a la sociedad y no un discurso político de confrontación entre actores políticos. Yomar Benítez, ha habido, usted lo dijo al principio y lo sabemos, ha habido, y con la pregunta que hace Javier queda en evidencia, una confrontación, la verdad, desde nuestro punto de vista, innecesaria entre el alcalde de Medellín y el presidente de la República. O sea, la confrontación entre instituciones no tiene ningún sentido. El gobierno distrital de Medellín dice que todo lo que está pasando, usted recordó las cifras en disminución evidente en la ciudad de Medellín, maravilloso, que nada tiene que ver con los diálogos que se están llevando a cabo en la cárcel La Paz de Itagüí. Por otro lado, el gobierno nacional, lo ha dicho abierta y directamente el presidente Gustavo Petro, dice que esos diálogos han permitido grandes logros en la disminución de la criminalidad de Medellín y Valle de Aburrá. Entonces, es una pelea entre si yo soy el que puedo lograr lo que necesita la ciudadanía o no, pero es más una pugnacidad política.
Listo, este es el contexto para recordarlo siempre. Y por lo que usted responde, parece que el que tuviera la razón fuera el presidente de la República y sus delegados aquí en Antioquia, Jorge Mejía Martínez, Ramón Elejalde, la senadora Isabel Zuleta, que es la coordinadora de esos diálogos. Porque cuando usted dice que estas son microestructuras por ahí buscando, peluciando, como se dice popularmente, es como que si se le estuviera dando razón a que las grandes estructuras son ordenadas desde la Casa de Itagüí realmente estuvieran cumpliendo. La semana pasada teníamos la noticia de 42 barrios de Medellín, Bello e Itagüí, donde durante 3 meses en un programa, en un plan piloto, no va a haber, por orden de Itagüí, extorsiones. Entonces, todo esto, vuelvo y digo, para contextualizar, pero para preguntarle a usted, su respuesta de las microestructuras, le están dando la razón entonces es al presidente de la República y los diálogos o conversaciones, porque no son diálogos todavía oficiales que se llevan a cabo en la cárcel La Patita Wii. Roger, yo creo que es un poquito más complejo. Mire, romantizar el diálogo que se está teniendo hasta ahora, digamos, nos puede sacar del foco de lo que significa una negociación seria, profunda y con resultados. Yo creo que esa negociación sí está brindando resultados. Sin embargo, no son los resultados todavía que necesita Medellín. Partiendo, digamos, de la realidad de que hay un control en todos los barrios, de todas las comunas y corregimientos en Medellín, de estructuras criminales. Decir que 40 barrios, digamos, por 3 meses no tienen extorsión, es como digamos, un coqueteo que pudiera medirse, porque efectivamente se ha hecho, pero que nosotros tendríamos que ir más allá. Es decir, está la extorsión o la microextorsión, está el control de corredores comerciales o de venta de productos, está la microextorsión por parqueos, está inclusive hasta la idea de que ellos están suplantando acciones institucionales, y eso se han visto por ahí, que ocurre un toque en un barrio y entonces los mediadores son los pelados de un combo y hasta le imponen multas al que ellos consideran fue culpable. Y en ese sentido, pues también lo están haciendo, promoviendo ponerle multas por alguna actividad que haya hecho ilegal o algún otro pelado o problemas de convivencia. Entonces yo creo que es un montón de actividades. El desescalamiento del microtráfico yo creo que debería estar en esa mesa. Es urgente, están envenenando nuestros jóvenes y nuestros niños, y pues esas rentas no las han puesto sobre la mesa. Yo creo que hay un buen avance, pero no es suficiente. Pero comparado con lo que está pasando en la ciudad, yo sí considero que estar en esa mesa y tener todo un abordaje institucional con todas las críticas. Es que no podemos decir que todo está funcionando a la perfección. La alcaldía muy posiblemente tenga planteamientos críticos sobre lo que pasa en esa mesa, pero lo que tendría que hacer es estar en la misma, ayudando a construir un plan que sea ideal, no para los intereses políticos o para el marketing de los gobernantes, sino para la realidad de lo que la ciudad necesita. Entonces, te doy la razón en cuanto a que sí están sirviendo esos diálogos, que es insuficiente y que se requiere un acompañamiento institucional, tanto nacional como local, para poder que eso avance significativamente. Si no, va a ser muy difícil consolidar. Yomar, acá también la pregunta es lo que yo decía, las estrategias de prevención y no de reacción. Se lo digo ¿por qué? Porque conozco de cerca los moles comerciales. Yo soy uno de los emprendedores que tiene locales en un mall comercial, y uno llama a las autoridades. Tenemos un CAI en los colores a 2 cuadras, Yomar,
y es muy poca la presencia de las autoridades. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, en realidad hay pocos efectivos, en realidad estos efectivos lo que hacen es estar en los calles esperando a la reacción frente a los hechos delincuenciales, porque uno poco ve las rondas de las autoridades, uno poco ve la presencia de las autoridades, pero sí ve la presencia de los delincuentes haciendo este tipo de desmanes en el tema de orden público en el distrito de Medellín. ¿Qué decir frente a eso? O sea, hoy se necesita una presencia más en la calle por parte de los uniformados, o es que son insuficientes, o qué es lo que está pasando, Yomar, porque es que en realidad el análisis hay que hacerlo desde el contexto preventivo y no de reacción. Oscar, yo creo que hay un poco de todo. Sí hay un déficit de fuerza pública en Medellín, que no solamente ahorita en el gobierno de Federico, sino que pues le pasó a Daniel, inclusive a Aníbal Gaviria y a la primera alcaldía de Federico. Todos han tenido como esa dificultad. Pero yo creo que cubrirlo ahorita ha sido más difícil, porque es que estamos en una tensión tan grande que las prioridades del país en materia de inversión de la fuerza pública muy posiblemente se hayan ido a otras regiones donde el déficit ha sido mayor y el abandono estatal ha sido mayor, ¿cierto? Espacios donde se requiere ese pie de fuerza. Pero Medellín obviamente lo necesita y lo va a seguir necesitando. Ese déficit va de la mano de otro asunto, y es la planificación estratégica de la política criminal. Es que si el plan de la seguridad y la convivencia de la ciudad, la policía no sabe si el que se lo define es el gobierno nacional o se lo define el gobierno local, pues tampoco está claro quién hace el seguimiento sobre qué indicadores de seguridad. Entonces uno nota que es una policía que sabe que tiene una funcionalidad constitucional y tiene unos planes por parte de la policía en materia de seguridad ciudadana, pero el énfasis acomodado al contexto de la ciudad, yo no veo que se le esté haciendo un acompañamiento, un seguimiento, una exigencia de resultados, y por eso se ve muchos policías pues con una posición esperando a ver quién los llama para reaccionar, cuando de entrada sabemos que la seguridad ciudadana de Medellín no puede depender de lo que hagan los cuadrantes en una reacción, sino que, como lo hemos visto en otros momentos, en otras entrevistas, se requiere de estrategia, se requiere de inteligencia y se requiere de capacidad de relacionamiento con la sociedad civil para lograr información, para lograr acciones de prevención y para, obviamente, atacar el delito desde sus primeros términos. Eso es lo que yo creo que está pasando con ese contexto, y que uno quisiera una policía mucho más activa, pero en mi interpretación depende mucho como de un plan estratégico y de un doliente y un queriente que esté encima de ellos midiendo qué es lo que está pasando. Yomar, ¿qué puede pensar el ciudadano de a pie cuando amanece su barrio militarizado, como amaneció ayer, por ejemplo, con Aranjuez, con 200 policías y soldados, y se acusa a una estructura criminal que en el fondo no sabe si en efecto hay una vinculación directa? Pues posiblemente las autoridades tengan la suficiente información para vincular a estos dos individuos o estas dos personas con la terraza. Pero la pregunta va es porque ahorita en la primera intervención suya me dio la impresión de que de pronto estas acciones no tenían tanta vinculación directa con estas organizaciones, sino que eran más como dos personas que se atrevían mutuo propio a hacer este tipo de actos. Bueno, pues las investigaciones lo dirán, ¿cierto? Las investigaciones lo dirán, cualquiera de las dos puede pasar. O sea, puede pasar que sean acciones aisladas emergentes, una desconexión de la estructura con algunos chicos. Aquí sabemos, desafortunadamente, que también viene emergiendo unas microestructuras criminales relacionadas con algunos migrantes que han estado en la ciudad, desafortunadamente, y así de público conocimiento. Hubo
digamos, también, o puede existir la posibilidad de que estas estructuras tengan, como decían en su momento, en los 90, en toda esa vida sicarial que vivió Medellín, todo ese contexto, se ponían los pelados a probar finura. Entonces eran parte de una estructura, pero le ponían unas tareas como una especie de agenda criminal de más bajo calado, que tenían que ver con atracos o con sicariatos, y con eso iban probando la entrada de esas estructuras. Eso podría estar pasando. Lo que yo creo, y frente a la pregunta que hace, frente a la militarización, miren, militarizar un barrio es muy fácil. Es decir, arrancar el alcalde con policía, con ejército, con periodistas, montar retenes, eso es muy fácil. El verdadero reto está en la consolidación de esos territorios. El verdadero reto está en darle sostenibilidad a una estrategia de seguridad. En los barrios, a nosotros, los que nos criamos en los barrios de Medellín en la época de los 90 con tanta dificultad, no sabía que un macrooperativo era un asunto de un día o dos, y que después el barrio volvía a quedar a merced y en manos de los que uno pensaba que mandaban en el barrio, los mismos que definen los conflictos, los mismos que cobran la vacuna, los mismos que venden las drogas, los mismos que tienen una franquicia de control en toda la ciudad, y seguramente los mismos que dan resultados positivos en materia de disminución de homicidios, porque mientras tengan el control total, pues no tienen la necesidad de matarse. Entonces, esa es la dicotomía entre las estadísticas cuentamuertos que tienen las grandes ciudades, es decir, bajan los homicidios, pero nadie se pregunta por qué están bajando, y parte de ello es que esas estructuras criminales tienen tanto control que no necesitan enfrentarse entre ellos. Estamos conversando con Yomar Benítez, él es experto en estos temas de seguridad y nos ayuda a entender lo que pasa en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá. Recuerde que la conurbación nuestra obliga a que estemos siempre pensando en no solamente el territorio en específico Medellín, sino en toda el área metropolitana. Esto nos inspira para seguir conversando con Yomar Benítez. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. En todo caso, Yomar Benítez, con lo que yo le escucho a usted durante toda la conversación y en esto último que acaba de decir, queda absolutamente claro que si no es con la aquiescencia de los líderes de esos combos y las bandas, de las estructuras criminales de alto impacto, es muy difícil que realmente se logre la tranquilidad, la seguridad, la tranquilidad y la paz que se necesita. Es lo que yo le escucho. Me devolví a la gobernabilidad, Yomar Benítez, la gobernabilidad del tiempo de Sergio Fajardo Valderrama. ¿Recuerdan? Que eso fue muy criticado, pero la verdad es que no teníamos en nuestra cabeza esa posibilidad de que el Estado solito no era capaz, de que la alcaldía de Medellín solita y la policía metropolitana del Valle de Aburrá solita y la cuarta brigada solito, no he dicho, ni ellos junticos son capaces de lograr la tranquilidad y la seguridad que se necesita. Entonces recordemos a la gobernabilidad. Don Berna tomó la decisión de decir, señores, no se agreden más, y bajaron los homicidios. Luego pasó con el pacto del fusil, y estamos hablando del gobierno de Alonso Salazar Jaramillo, y estamos hablando del gobierno de Aníbal Gaviria Correa. Entonces siempre ha habido la aquiescencia necesaria de estas estructuras, que entonces me lleva a pensar, hay que continuar para adelante con esos diálogos o esas conversaciones, porque ¿por qué no se ha logrado del todo, como usted bien lo ha dicho? Porque nos lo han dicho aquí los que tienen la información de primera mano. Estamos hablando de Jorge Mejía Martínez y estamos hablando de Ramón Elejalde, quienes son representantes del gobierno nacional
en esas mesas de conversación. Allá no hay diálogo todavía, son conversaciones, porque no hay un marco jurídico todavía, no hay una ley, Yomar, que permitan que esas conversaciones se vuelvan diálogos y permitan finalmente la desmovilización de las estructuras urbanas que generan los conflictos de nuestros municipios, distritos y municipios del Valle de Aburrá. Pero entonces queda claro que no se puede desconocer eso y que esa pugnacidad política, entre el gobierno de Medellín y el gobierno de Colombia, lo único que hace es no pensar en los intereses de la gente que vive en este Valle de Aburrá, que se sueña un Valle de Aburrá con menos conflictividad. Roger, vea, usted lo acaba de decir, hay que pensar es en la gente, y no en la agenda política ni en las próximas elecciones. Pensar en la gente significa mirar en el contexto histórico lo que ha pasado en Medellín. Anteriormente las políticas de acercamiento o de diálogo, de conversación con los actores ilegales en la ciudad, requerían, y los alcaldes decían, entonces necesitamos el acompañamiento del gobierno nacional. Hoy es el gobierno nacional el que está diciendo, requerimos el acompañamiento de los gobernadores y de los alcaldes para que esto salga adelante. Medellín no puede decirse mentiras en torno a la historia de quienes hemos vivido el conflicto en Medellín. En el gobierno de Sergio Naranjo y en el gobierno de Juan Gómez Martínez hubo los pactos de no agresión, es decir, esas alcaldías se sentaron con los actores ilegales, pactamos que los pelados no se mataran, identificamos las bandas que habían en los barrios, logramos que bajaran los homicidios, pero especialmente logramos meter a procesos sociales un montón de pelados que ardían al calor, como se dice, de estas estructuras, y pudieron acceder a programas de acceso al ingreso que fueran distintos a tener que montar plazas y extorsionar a la gente. En el gobierno de Sergio Fajardo, todos sabemos. Bueno, en el gobierno de Luis Pérez, por ejemplo, el alcalde Luis Pérez para ese entonces tenía claro que había que establecer un diálogo que le permitiera a la administración hacer unas inversiones en materia social que desmontaran y desescalaran esa violencia. Me acuerdo, yo no sé si se acuerda, Roger, de un programa que se llamó Compro la Guerra, que convirtió por parte del alcalde Luis Pérez, y era una visión de lo que hoy está pasando. Venga, juntémonos todos a meter y al rancho de estos pelados y con acciones institucionales, judiciales en donde tenga que hacerlo, pero sociales y preventivas donde podamos también hacerlo para desescalar esto. En el gobierno de Fajardo, toda la negociación del bloque Calixto Nutibara, que empieza en el gobierno de Luis, pero termina el gobierno de Fajardo, significó tener una mesa a Don Berna, a Job, a Menín, a Giovanni, a una cantidad de comandantes, donde las acciones que se podían evidenciar en la ciudad, éramos como en un diálogo permanente comunicando por qué estaba pasando, dónde estaba pasando y la capacidad que tenían ellos de parar eso. Eso fue una realidad. Sí, sí. Y posteriormente hubo otras acciones, lo que hablar de lo que se llamó en su momento el pacto de fusil. Inclusive en el primer gobierno de Federico Gutiérrez, que es de público conocimiento, que tenían diálogos con personas de la oficina y que quedó en evidencia, incluso que estaban construyendo un proyecto, un marco jurídico, que lo estaban construyendo en el gobierno de Federico con la senadora Paola Olivine, entiendo que el secretario Andrés Tobón de Seguridad en ese momento, construyendo un documento para establecer diálogos con las estructuras criminales de la ciudad. Ahora lo hace Gustavo Petro y entonces todo el mundo dice que le está entregando las ciudades a la criminalidad, que está pactando con los bandidos, y en la realidad se vuelve un discurso político. En Medellín sabemos que es necesario establecer ese diálogo, sí con autoridad, pero también con la inteligencia que requiere saber que ellos históricamente tienen un control. Es que de dónde sale que ahorita sí vamos a acabar con la terraza, pero hace 20, 30 años no fuimos capaces. Pues que la primera vez que nos encontramos que la terraza existe, fue la primera vez que nos encontramos que ciertas estructuras históricas, yo me pregunto en la ciudad nuestra,
¿Usted cómo hace para decir que yo desde que era niño escucho que existen los mondongueros, que existen los trianos, que existen la terraza, que existen una cantidad de combos históricos que lo que hacen es migrar de cabezas, pero las estructuras se mantienen? ¿Qué está pasando? Que no hemos sido capaces de acabar eso. Y eso no se hace, Roger, te lo digo, con el show de ir a militarizar una zona por un día, ¿no? Eso requiere de estrategias constantes, de estrategias integrales, que permanezcan en el tiempo, que Sí, permanezcan en el tiempo. sí, señor. Entonces queda claro, pues, según usted también dice, que sí se necesita de la participación, de la voluntad. O sea, eso de que el gobierno solito, nacional, departamental o distrital o municipal solito lo van a lograr, no lo van a lograr. Se necesita, usted lo acaba de decir, la histeria lo ha dicho, ellos lo han demostrado, cada uno de los burgomaestres de aquí para atrás han tenido de una u otra manera ese manejo necesario del acercamiento, que eso no es nuevo, eso es del mundo se sabe, y es que militarmente es muy difícil acabar con estructuras tan, primero, tradicionales y también organizadas. Ese cuento del alcalde, pues que va a acabar ya ahora sí por arte de bloque la terraza, eso es lo que se llama populismo. Y entonces ese populismo tiene una intención, que es la que usted ha mencionado en dos o tres oportunidades de la conversación, Yomar, y es el marketing político. Es cómo logro yo una imagen positiva ante la comunidad, ante una situación que es bien absolutamente dura como el de la seguridad. Entonces, no se le puede mentir a la gente, se necesita la participación de todos, y esto lo ha aclarado Yomar Benítez. Y un comentario que tiene que ver con el marco jurídico. Claro, la senadora Paola Holguín fue autora de una, yo creo que hay una ley, incluso una ley que se busca, digamos, trascender ahorita en estas conversaciones del proceso de paz total del presidente Gustavo Petro, pero que tuvo esa posibilidad de permitir que esas estructuras urbanas, estructuras criminales de alto impacto que llaman, pudieran acercarse a una mesa de conversaciones. Entonces, eso es absolutamente valioso, totalmente valioso, que es lo que se está esperando que se trascienda. Eso fue durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y mal no estoy. O sea que se ha caminado en ese sentido, Omar. Se ha venido caminando, recuerde usted, desde las conversaciones con los grupos de izquierda, ¿sí? Y luego el país dijo, pero es que es muy suficiente dialogar con las guerrillas. Ahí están también los paramilitares. Entonces se vino acercándose el diálogo hacia estos grupos paramilitares. Estamos recordando la Ley de Justicia y Paz durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero todavía quedan esas estructuras urbanas, que es lo que se ha venido buscando, pero la política no, o sea, la politiquería incluso, digámoslo así, porque la política es más pensando en el interés general, y el interés general es el de realmente tener una paz en todo sentido. No ha permitido que esto se complete, por lo menos aquí en Medellín. Bueno, un comentario final, Yomar. Entonces, miren, acciones que a este contexto político pudieran haber sido muy criticadas, pero en su momento fueron acciones audaces, no sé bajo qué marco jurídico. Pero yo me acuerdo que el gobierno de Álvaro Uribe como presidente y Francisco Santos como vicepresidente acompañaron un diálogo en la cárcel de Itagüí con varios actores ilegales, entre ellos la gente de los trianos, estructuras que han estado muy fuertes en el norte del Valle de Aburrá, especialmente en Bello y en Medellín, en la zona, en parte de la zona nororiental. Vino Francisco Santos, vino gente del Ministerio de Defensa, llegó el alcalde de Medellín, el asesor de paz y reconciliación para la época, Gustavo Villegas, y entre ellos construyeron un diálogo que permitió la entrega de más de 250 casas que habían quitado en la zona nororiental los trianas a través de desplazamiento forzado.
Y ellos fueron, hicieron un evento institucional, lo mostraron como un resultado en los diálogos. En el gobierno de Álvaro Uribe se hizo eso y Alonso Salazar en Medellín. Entonces no podemos decir hoy que estas políticas son políticas traídas de los cabellos por parte del presidente. No, al contrario, quien conoce este país sabe que hay que desescalar con todos los frentes. Sí hay que combatirlos, sí hay que perseguirlos, hay que judicializarlos, pero especialmente establecer y poner los puntos sobre las sillas de la realidad del conflicto. Y eso significa estar en diálogo permanente con la ciudadanía y en determinados momentos, si ellos quieren, con ellos mismos. Así es. Yomar Benítez, gracias por estar nuevamente con nosotros, nos ayuda a entender, nos permite reflexionar y no, ojo que es lo más importante, digo yo, cuando queremos nosotros cumplir con el propósito de ayudar a entender y no nos meten, suena maluco y todo, los dedos a la boca, el dedo a la boca, ¿cierto? Cuando conocemos ahorita tan en detalle estos temas. Y es el último recuerdo que usted nos trae, absolutamente claro. Yomar Benítez, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en Ixincrasia. Muchísimas gracias a toda la mesa y bueno, aquí a la orden para seguir hablando de estos temas que nos permitan aprender colectivamente de lo que pasa en la ciudad. Así es, aprender colectivamente y que no nos engañen, que el populismo no sea esa herramienta para bobitos, o sea, bobitos son los desinformados, pero cuando tenemos expertos como Yomar Benítez, con toda la historia y el contexto que nos cuenta y el análisis que nos trae, pues hombre, con absoluta seguridad, nosotros no nos dejamos manipular de nadie. No estoy hablando específicamente de un gobernante o de otro gobernante, es de nadie. Acuérdense que las elecciones son el próximo año y no, ojalá no sean elecciones para gente manipulada, para idiotas útiles, sino para gente pensante. Terminemos este capítulo, Javier, con el estado de salud del exfutbolista. En mi vida, pues, hoy mencionar el nombre de ese exfutbolista que resultó herido en ese ataque a un restaurante en Belén Rosales. Javier. Pues Javier, como que debe estar haciendo un tintico. Cámara encendida, no tenía la cámara encendida porque estaba aquí pendiente de una cosa. Pero sabe que don Roger, vea, con todo el respeto le voy a decir, ni este ni ningún futbolista le suena a usted. Venga, ¿quién es un tal Pelé? Yo creo que Maradona, no, Messi, Cristiano Ronaldo son los únicos que gravitan en su mundo futbolístico. Pues, imagine que yo no sabía quién era J Balvin. Yo veía que aún más lo saludaba a todo el mundo y todo el mundo. Y yo, ¿sabe qué tuve que hacer yo, Javier? Yo le toqué la espalda. Dígame, perdóneme, ¿usted quién es? Sí, se lo juro. Y era, no, yo no me tengo que decir que, yo soy J Balvin. Yo, qué bien. Y estaba una persona ahí con una servilleta en la mano, J Balvin, el músico, el reggaetonero muy famoso él, aquí me va a hacer una firma para mi hija, ¿cierto? Entonces, como yo andaba con mi hijo y mi nuera, estaban también desesperados, y venga, que le tome una fotico con ellos, pero no sabía quién era. Cada quien en su mundo, ustedes no ni de fútbol ni de reggaetón. Le cuento que se va a presentar en noviembre en Medellín y ya casi que están agotadas las boletas, don Roger, para que vaya viendo qué calidad de persona está ignorando. Pues sí, el Kim Blanco es un futbolista profesional, él no es de aquí de Antioquia, terminó su carrera en Antioquia jugando para el Atlético Nacional, jugó primero en Millonarios y me imagino que antes debió jugar en otros equipos, pero que yo lo recuerde con las camisetas de Millonarios y de Nacional, y creo que Nacional hizo un destacado papel, venía de Millonarios, recuerde la rivalidad entre los dos equipos, y de alguna manera quien viene de Millonarios viene con una especie como de duda o de manto, ahí que los hinchas como que no se convencen mucho de ese traspaso, sin embargo él con buen fútbol aquí se ganó a la hinchada. Pues bien, según dice el alcalde, él fue dado de alta ayer en la madrugada,
pero que moralmente está muy golpeado. Escuchemos al alcalde que sabe sobre la salud física y mental de Elkin Blanco. Mira, hemos hablado con Elkin, hemos estado pendientes de él, todo el equipo. Él, por supuesto, está muy aporreado, no solo en lo físico, sino en lo emocional. Elkin, gracias a Dios, no perdió la vida. Él sufrió unas lesiones, él fue trasladado junto con Duván, que era la otra persona que lo acompañaba, que resultó herido, fue trasladado a la clínica Medellín, lastimosamente a las horas. Duván no pudo, unas heridas. Elkin Blanco, en las horas de la mañana, fue dado de alta para su casa, está con sus seres queridos. Duván tenía 25 años. La decisión que ha tomado su familia, una vez puedan reclamar el cuerpo, es llevarlo para hacer ya todas las exequias al municipio de Chigorodó. Acompañamos el dolor de su familia, de su gente, pero vuelvo y les digo, no vamos a dejar esto en la impunidad, jamás. Vamos a seguir persiguiendo a estos criminales y tienen que responder por lo que han hecho. Don Roger, pues ahí está, 25 años tenía la víctima, era trabajador del restaurante, creo que era un gastrobar, me parece, de Elkin Blanco, que me imagino era con lo que ahora se estaba ganando el sustento de su vida y la de su familia, y pues mire lo que pasa con esta tragedia. Solidaridad para ellos, obviamente. El cuerpo de esta persona fue trasladado apartado, donde me imagino que hoy será la sepultura. Muy bien, hasta aquí llegamos pues con este tema, y que lo seguiremos obviamente al tanto, porque lamentablemente esto no termina. La violencia y la inseguridad en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestras ciudades y municipios, lamentablemente es permanente. Tiene que haber una manera de acabarla definitivamente.